Saludos, saludos especiales. Es una alegría poder volvernos a encontrar para estudiar la palabra del Señor y para ver lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Qué bueno que en estos tiempos Dios nos permite estos medios técnicos para poder aprender de la palabra de nuestro Dios y que podamos seguir fortaleciendo nuestra fe. Y por eso el tema que estamos tratando en estos días es héroes de la fe. Y ya estuvimos mirando que hay muchos héroes, pero que la definición que nos conviene a nosotros es un héroe de fe. Y esos son los que son seres humanos y que Dios usa como instrumentos para atraer personas a su reino, para servirle, para cumplir sus propósitos y para darle gloria a Él. Estuvimos hablando de Abel, estuvimos hablando de Enoc, estuvimos hablando de Noé, que es un constructor de sonrisas, Noé. Pero como hay tanto que tratar de Noé, hoy vamos a hablar nuevamente de Noé. Hoy vamos a hablar Noé, un héroe que obedeció contra viento y marea. Definitivamente, el tiempo que vivió Noé no fue tan fácil. Muchos problemas, muchas dificultades, pero él salió adelante y por eso pues lo he llamado contra viento y marea. Vamos a ir a la palabra del Señor y en Hebreos capítulo 11, versículo 7, nos da 4 aspectos importantes de la fe de Noé. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que hablar de Noé nos puede tener varios mensajes. Pero así como fue tan especial hablar que este hombre obedeció, hizo la voluntad de Dios y con eso hizo sonreír a Dios, y por supuesto el plan era hacer sonreír a aquella generación y a su familia. Pues hoy vamos a seguir hablando de Noé. Pero antes, pues como siempre, oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora nos colocamos delante de ti y tomamos tu palabra para que esa palabra sea el alimento, sea la que nutre nuestro espíritu y podamos aprender y podamos crecer. Y como estamos hablando en estos días, que nuestra fe pueda ser establecida y que pueda ser formada cada día. Y todo para darte gloria a ti y por supuesto para disfrutar de una vida de plenitud como hijos de Dios. Gracias porque nos podemos reunir a través de estos medios virtuales, pero Señor, tú siempre estás presente. Qué bueno que tenemos un Dios omnipresente, que está aquí conmigo, que estoy dando el mensaje, pero está en cada casa, en cada familia, en cada momentico, en cada lugar donde hay personas que están viendo este mensaje. Por eso, muchas gracias y nos colocamos en tus manos para hablar sobre Noé, un hombre que salió adelante, que obedeció contra viento y marea. Gracias, Señor. Amén y amén. Si viviéramos en la época de Noé, ¿cómo actuaríamos nosotros si nos dicen: la tierra va a ser cubierta de agua y toda la gente va a morir porque es mala? Y resulta que en aquel tiempo no había llovido ni siquiera la primera vez. Que nos aumentan la pregunta y dice: vendrá un diluvio y ustedes lo van a experimentar. Y Noé pues no conocía realmente qué era llover.
Además de eso, está en un lugar apartado, en un lugar quizá montañoso, y entonces recibe una orden y dice: haz un arca. Y entonces él había podido decir: pero ¿cómo así? Pues si estuviera en la playa está bien, pero ahora me la manda a construir aquí en un sitio. Primero, no ha llovido, y segundo, estamos lejos de la playa. Pero ¿cómo actuaríamos nosotros si nos dan esa orden? También que nos digan: sus hijos crecerán, se casarán, y ellos, sus esposas y usted, son los únicos que vivirán, porque los demás se ahogarán, morirán. No sé cuál sería nuestra reacción, no sé cuál sea nuestra actitud, pero es lo que vamos a mirar en esta mañana. ¿Cuál fue la actitud de Noé? Para que podamos aprender de él principios, para que podamos aprender de él algunos aspectos tan importantes de la fe. Así que nuestro versículo bíblico que leímos en la primera partecita dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Vea, Dios habló con Noé. Era un hombre que tenía una comunión muy seria con Dios, y le reveló un plan que marcaría la humanidad. Le dice: Noé, hay situaciones que usted nunca ha visto, pero que las va a ver, que esta gente no ha visto, pero que las va a ver. ¿Y cómo era el ambiente de Noé en aquel entonces? Las circunstancias eran adversas. El pueblo estaba sumido en pecado, en maldad, en corrupción. Y creo que si vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, encontramos una descripción desde el 5 al 14 que dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero, y ese versículo 8 es muy importante. Ese pero es algo que nos lleva a una situación muy especial en medio de este mundo perverso en que estaba Noé. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Hay otras versiones que dicen: pero Noé halló gracia delante de Dios. Había en medio de toda esa situación de maldad un hombre que halló gracia delante de Dios. Y empieza en el versículo 9 un relato interesante, porque dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Ahí hay algunas características muy importantes. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía sobre la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Y luego nos dice: Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un arca de madera de ciprés, recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Y si seguimos leyendo, ahí están todas las instrucciones que Dios le dio a Noé para la construcción de la barca.
Pero si saltamos un poquito al versículo 22, dice: y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Ahí está la actitud y la reacción de Noé. En medio de la perversidad y la maldad de todas las gentes de aquel entonces, Dios escogió a una persona para cumplir propósitos especiales. Así que tenemos que en este tiempo mirar: Señor, danos la fe y que podamos estar en comunión contigo, para que también, si Dios está buscando a alguien para cumplir propósitos especiales, nos encuentre a nosotros y nosotros hallemos gracia delante de nuestro Dios. Para hacer grandes cosas, sería una cosa que marcaría la humanidad. Sería todos los seres humanos destruidos. Solamente quedarían unos poquitos, que era la familia de Noé precisamente. Y Dios estaba mirando y escogiendo a una persona con unas características especiales para que él cumpliera con ese propósito. Para hacer grandes cosas, Dios también nos pide hoy que estemos en un crecimiento, en un desarrollo de nuestra fe. Y así como a Noé, ya leímos esas características: era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra, y anduvo en íntima comunión con Dios, y que halló gracia delante de él. Entonces, hoy que nosotros podamos también obedecer lo que dice la palabra del Señor, y vamos a ser escogidos, elegidos por Dios, para que Él utilice nuestras vidas para bendecir los que nos rodean, para bendecir en donde estamos, para bendecir los que todo nuestro entorno. Es muy importante. Este primer punto es que Noé fue una persona de fe y que fue escogido por Dios para revelarle aspectos que marcarían la humanidad de aquel entonces. Y creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nos puede escoger a nosotros para grandes cosas. En segundo lugar, por fe construyó el arca para salvar su familia. Dice el versículo: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por supuesto, hay otras versiones, dice, para que su familia fuera salva. Y Dios escogió a Noé, pero Él estaba interesado también, no solamente en Noé, sino en una familia. Y por eso allá en Génesis 6:18 dice: pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Dios le dijo que construyera el arca, pero era para salvar a la familia de Noé. Y creo que eso fue lo que motivó a Noé también. Señor, si todo esto va a ser destruido, pues yo voy a construir esta arca porque mi familia va a ser salva. Creo que Dios nos dice en estos tiempos que si nosotros creemos, nuestra familia será salva. Pero entonces tenemos que hacer también acciones y colocar nuestra fe, a ejercer nuestra fe para hacer cosas que redunden en la salvación de nuestra familia. Hagamos lo que más esté a nuestro alcance para salvar a nuestra familia. Construyó el arca en medio de un ambiente que ya dijimos pecaminoso, con condiciones ambientales totalmente diferentes a las que luego se presentarían, pero una cosa prioritaria para Dios y prioritaria para Noé era salvar la familia. Quizá aquí tenemos que detenernos un poquito para hacer la aplicación. Y es, hoy el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Él quiere salvarnos a nosotros, pero que nosotros salvemos a nuestra familia. ¿Qué estamos construyendo para salvar a nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo por fe para salvar a nuestra familia?
qué etapas, qué discipulado, qué enseñanzas, qué ejemplo estamos dando en nuestra familia para que nuestra familia pueda crecer en un ambiente espiritual y pueda aceptar lo que Dios establece para la vida de nuestra familia. Y la verdad es que hablar de la familia de Noé, pues es una familia de fe. Aquí se está enfatizando la fe de Noé en el escrito bíblico. Pero si miramos un poquito el contexto, toda la familia estuvo con Noé. Noé dice que tenía 500 años cuando le nacieron a Sem, a Cam y a Jafet. Y cuando empezó el diluvio, Noé ya tenía 600 años. Es decir, que pasaron 100 años. Y en esos 100 años, yo creo que estos muchachos crecieron, se casaron, pero mire que se unieron a todo el trabajo que Noé estaba haciendo, porque así como Noé le creyó a Dios, eso era imposible hacer un arca en ese sitio, en ese lugar, cuando nunca había llovido, pero gracias al Señor que sus hijos, las esposas de sus hijos y la esposa de Noé, como decimos nosotros, le copiaron y dijeron, si Dios dijo eso, nosotros vamos a ayudar, vamos a colaborar, porque esto es una empresa familiar. Y permítame utilizar ese término un poco comercial, pero salvar nuestra familia es una gran empresa. Que Dios nos ayude de una manera especial para que por fe hagamos muchas cosas para salvar nuestra familia y para que ellos crezcan espiritualmente. Creo que es un aspecto muy, pero muy importante. Y cuando Noé salvó su familia, entonces pues estaba predicando para que mucha gente se salvara. Tristemente, no sé cuántos años, si los mismos 100 años o menos, pero él estuvo predicando y la gente no cambió su forma de actuar. Su corazón siguió siendo malo, aunque Noé les predicaba. Pero ahí está la situación. Sí, que Dios nos ayude. Primero, nuestra familia, y también que podamos ser de bendición a muchas más personas. En tercer lugar, dice el versículo, y por esa fe condenó al mundo. ¿Cómo así? Que por la fe de Noé el mundo se condenó. Y pues más bien lo que pudiéramos decir es que la gente miraba la fe de Noé. La gente escuchaba la predicación de Noé, pero como la gente no creyó, no sé si le diría loco, porque en una montaña aquí y haciendo una barca, y cómo va a esa barca a nadar, pues que sea útil. Definitivamente, usted es un loco. No le creyeron. Y porque no creyeron el mensaje que Noé estaba dando acerca de Dios, pues esta generación se condenó. Esta generación murió. Y por eso el juicio vino. No aceptaron el mensaje de Noé. Lo que Dios quiere hoy enseñarnos es que así nos crean, no nos crean. Entonces nosotros podamos dar un mensaje siempre claro acerca de Dios. Y si damos un mensaje claro acerca de Dios, entonces la gente tiene la opción de creer. Si no crees, será condenada. Si crees, serán salvos. Y creo que nuestra oración y el propósito de nuestra vida, de nuestro mensaje, de nuestra manera de vivir, es simplemente dar la gloria a nuestro Dios y hacer que estas personas cambien profundamente su vida, profundamente su corazón, y que ellos puedan ver la salvación. La fe permite que nuestros corazones sean de bendición para muchos y que seamos como luz en medio de las tinieblas. Así dice la Biblia, que seamos luz, que seamos sal, que seamos los que le colocamos el sabor a toda esta existencia. Y es lo que nos dice en Filipenses 2:14 hasta el 16.
Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. El apóstol Pablo estaba diciendo muchos miles de años después que la situación del mundo era similar, era perversa, era corrupta. Y si pasamos del apóstol Pablo hasta hoy, 2000 años después, podemos decir que estamos en un ambiente igual, pero que nosotros somos llamados a dar el mensaje. Si lo creen, serán salvos. Si no lo creen, lamentablemente serán condenados. Pero eso debe ser asunto de fe de cada una de nuestras vidas. Y entonces podemos honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y en cuarto lugar, el versículo bíblico de Hebreos 11:7 dice: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, en el Antiguo Testamento ya se estaba diciendo que era importante la justicia de Dios, que era importante ser salvos por medio de la fe, pero ser justificados por medio de la fe. Así que Noé estaba heredando algo que luego a futuro el mismo Señor Jesucristo sellaría. El mismo Señor Jesucristo sería el que manifestara esa justificación. Por eso el versículo que tanto conocemos de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos una humanidad, tenemos una sociedad, tenemos un mundo emproblemado, tenemos muchas dificultades, tenemos tantas cosas que de verdad ni uno solo es justo. Pero cuando aceptamos al Señor, entonces la justicia de Dios se manifiesta en nosotros. Y por eso después de Romanos 3:23 nos dice en el versículo 24, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Oh, por Cristo Jesús es que somos salvos. Por Cristo Jesús es que somos justificados. Y siempre toda la salvación será por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento fue por nuestro Señor Jesucristo. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo así? Si Jesucristo hasta muchos años y miles de años después es que nació y fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Pero claro, es que la fe tiene esas dos vías, la vía hacia el pasado y la vía hacia el futuro. Es como ahora, nosotros estamos creyendo que Jesucristo viene por segunda vez por su iglesia. Lo estamos creyendo a futuro, definitivamente. Pero también estamos creyendo que Él en la cruz del Calvario nos salvó y que allí redimió a su iglesia. Entonces yo creo que la obra de Cristo Jesús marcó una gran diferencia y fue útil para todos los que creían en el Antiguo Testamento y es útil para todos los que creemos hoy después de que Cristo nació y que hizo su obra redentora por nosotros. En Romanos 5:1 dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por Noé. Noé, prioritariamente su familia. Noé, en medio de un mundo muy difícil, hizo la voluntad de Dios y fue obediente. Ahora sí, contra viento y marea, porque en medio de un ambiente tan complicado como ese, pues es una situación muy difícil. Pero Noé también predicó en ese tiempo. Estaba construyendo el arca
Y yo no sé cuánto, era un ministro bivocacional. Predicaba un tiempo y otro tiempo iba a coger el serrucho y cómo construir el arca, porque eso es lo que él hizo. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Predicador de la justicia. ¡Qué bueno! Noé era un predicador, no solamente era el que construyó el arca, no solamente era el que en aquel entonces vivió por aquella época, sino era un hombre con una fe colocada en Dios de tal manera que la podía expresar a muchas personas y a todos los que le rodeaban. Tristemente, parece que por más que él les predicó sobre la justificación por fe y que fueran salvos, que por eso se estaba construyendo un arca, pues tristemente no le creyeron. Y entonces vino el diluvio. Pero Dios cumplió con su palabra, con el pacto que había hecho con Noé. Salvarlo a él, a su esposa, a sus 3 hijos con sus 3 esposas, que serían los que luego volverían a poblar la tierra. Cuando estamos en las manos de Dios y cuando obedecemos, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios nos va a utilizar para grandes cosas. En esta mañana simplemente digamos: Señor, ayúdame a crecer en mi comunión contigo, porque si tú tienes planes para mí, los acepto. Así las circunstancias sean adversas, así la gente no crea muchas cosas, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces va a venir respuestas y resultados muy especiales. Por eso yo digo que Noé actuó contra viento y marea, obedeció contra viento y marea. Y por eso la pregunta también para nosotros, o las varias preguntas que nos haríamos es: aunque vivimos en un mundo muy malo, ¿estamos obedeciendo y viviendo como hijos de Dios? ¿Estamos colocando todo nuestro empeño para salvar y bendecir nuestra familia? ¿Vivimos de tal forma que la gente se sienta redarguida y anhelen un cambio en sus vidas? ¿Estamos orando y compartiendo la salvación por fe a los que más podemos de esta generación y a los que nos rodean? Que Dios nos ayude para que así sea. Obedecer aún por encima de circunstancias adversas es una cuestión de fe. Y como nos decían en la predicación del domingo pasado, si tenemos fe y hacemos lo que Dios quiere, seguro que hacemos sonreír a Dios, pero mucha gente también va a sonreír, muchos serán salvos y Dios cumplirá propósitos especiales en nuestras vidas. Oremos para que nuestra fe pueda crecer en el nombre del Señor. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites tomar, y aquí nos quedaríamos dando quizá muchas más predicaciones sobre la vida de Noé. Pero gracias porque lo que nos estás enseñando es vital para nuestras vidas. Gracias porque Noé es un ejemplo para nosotros de fe. Por la fe, él fue agradable a Dios. Él fue obediente, y aunque las circunstancias eran muy complicadas, a él le interesó fue estar seguro de obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera. Y en eso que él hizo, Dios mismo estableció salvar a su familia. Y hoy, Señor, salva nuestra familia, y que nosotros también hagamos lo que nos corresponde hacer para que sea una realidad. Y Señor, por favor, que nuestra vida sea una vida de testimonio, que nuestra vida sea una vida muy especial, para que la gente que vea dice: vale la pena vivir como cristiano, vale la pena cambiar profundamente nuestras conductas, nuestros comportamientos, y entonces nosotros salvaremos. Dios es el que salva, pero por nuestro mensaje Dios salvará muchas personas y no se condenarán. Y por último, seguir predicando
es a lo que tú nos has llamado. Aunque las cosas sean adversas, contra viento y marea, vamos a colocar nuestra fe en ti y saldremos siempre victoriosos. Y toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Amén y amén. Qué bueno que Dios meta esa palabra en nuestro corazón y que podamos crecer, que nuestra familia pueda crecer y que seamos héroes de fe también nosotros. Que Dios me les bendiga. Siga conectadito, y los jóvenes y los niños, con toda la programación que hay para ellos en toda nuestra iglesia virtual, Iglesia Cristo Vive, una familia con propósito. Bendiciones, bendiciones. Feliz día, feliz semana.